Amén, hermanos. Iniciamos, me acompañan iniciando con una oración. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor y su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por la instrucción del día de hoy. Gracias por la amonestación. Gracias, Señor, por golpear, Señor, y pegarnos en nuestra conciencia, Señor, para poder reaccionar a tantas cosas, Señor, que tal vez hemos dejado de hacer. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, direccionarnos, Señor, para las buenas obras. Ayúdenos, Señor, a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también ayúdenos, Señor, a poder seguir preparándonos, Señor, y sobre todo en esta clase, Señor, poder, Señor, entender un poquito más sobre la importancia de la historia de la iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ok con? Perfecto. Bueno, hermanos, la semana pasada, para los que tal vez no estuvieron presentes y también para que no estemos perdidos en qué estamos principalmente o geográficamente estamos situados en el tiempo de la Inglaterra del siglo XVII. Estamos nosotros en este tiempo viendo qué pasó con el protestantismo, qué sucedió con el movimiento evangélico, qué sucedió con la iglesia, ¿cierto?, local de estos lugares, y vemos, ¿cierto?, que existieron varios. De hecho, la herencia de la Reforma Protestante pasó, ¿cierto?, y cruzó a la isla y dejó una huella importante en la historia de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Dentro de ello, ¿cierto?, vimos que hubo un antes y un después en la historia del cristianismo con la era puritana, que prácticamente podríamos decir que los puritanos de la era puritana se podría definir como una especie de avivamiento, un avivamiento intelectual, espiritual, ¿cierto?, donde fueron sistematizadas las doctrinas bíblicas, las doctrinas cristianas. Vimos la semana pasada la historia de cómo llegó a formarse la iglesia presbiteriana, ¿correcto? Con la confesión de fe histórica también, al igual que la nuestra, la de confesión de fe de Westminster. También vimos la importancia y la huella también que dejaron justamente los hermanos presbiterianos con el gobierno de Oliver Cromwell. Se recuerdan que fue lo único en la época, ¿cierto?, de la historia de Inglaterra, fueron los únicos 3 años de una democracia republicana. Todos los demás años era una monarquía. Y en medio de estos 3 años es donde se crearon 3 confesiones de fe. Las 3 confesiones de fe históricas, reformadas, que nosotros las reconocemos como importantes, como las reconocemos como unas obras maestras, podríamos decir, donde no solamente vemos las doctrinas locales de una iglesia, sino que son doctrinas que abarcan la cristiandad en general. Hoy día, ¿cierto?, hemos revisado ese punto tan importante en nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que es la que nosotros abrazamos en esta iglesia local. Pero los presbiterianos abrazaban otra, que era la de Westminster. Vimos cómo se conformaron, cómo se fundaron, ¿cierto?, como iglesia, y por qué es importante en esta composición, porque principalmente fueron los pioneros, o fue la primera confesión que se formuló en un contexto muy importante, donde se estaba proclamando a todos los vientos de qué significaba la cristiandad para Inglaterra. Tenemos que entender que el oficialismo, cuando hablamos de oficialismo, es que había una iglesia local, había una iglesia estatal que gobernaba juntamente con la monarquía toda Inglaterra. Y esa monarquía era el rey juntamente con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana hizo persecución, muerte, también expulsó a ciertos hombres importantes dentro del movimiento puritano. Dentro de ellos justamente están este segundo grupo que vamos a ver, el grupo que se llaman los no conformistas. Los presbiterianos se llamaban los pactantes, ¿se recuerdan? Por un lado están los pactantes, por otro lado nos encontramos con los no conformistas. Una pequeña definición: que los no conformistas puritanos enfrentaron persecución por parte del gobierno inglés
que defendía la iglesia estatal. Muchos fueron encarcelados, multados, exiliados por su negativa a conformarse con las prácticas religiosas establecidas. Algunos de ellos emigraron a América del Norte en búsqueda de una libertad religiosa, donde desempeñaron un papel importante en el establecimiento de colonias en Massachusetts, donde establecieron comunidades basadas en sus principios puritanos y no conformistas. Tenemos que entender algo. No todos los puritanos no conformistas, de la línea no conformista, se fueron. La gran mayoría también. O sea, la gran mayoría emigró, pero no todos se fueron. Y algunos que se fueron, cuando volvió esta ley de tolerancia, ¿cierto?, al libre culto en Inglaterra, volvieron. ¿Correcto? Pero en medio de todo este desarrollo se gestó las confesiones de fe. La confesión de fe, en este caso, de Westminster, y que algunos de ellos participaron que eran no conformistas. La Conventicles Act fue un nombre del acta aprobada por el Parlamento de Carlos II. Si ven, en este caso, en este dibujo que ven ahí a continuación, es una vestimenta de un no conformista. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho, particularmente, podríamos identificar justamente a los puritanos con esa misma vestimenta. El anglicanismo tenía una especie de vestiduras sacerdotales, que fue la herencia, ¿cierto?, que no descartaron, no sacaron, realmente bajo el punto de vista puritano, no se limpiaron del catolicismo, en ese sentido, ¿correcto? Por eso nosotros no creemos en la vestimenta también del clero, ¿cierto? En este caso, si hubiésemos creído, el pastor tendría que tener túnica, tendría que tener, en este caso, de hecho, con colores propios, ¿cierto? Incluso algún gorro, ¿cierto?, que era propiamente del anglicanismo. Los no conformistas, ellos expresaban, ¿cierto?, lo que justamente hablaba respecto a lo que significa la vestimenta para uno, una representación, ¿cierto? Ellos representaban su no conformismo justamente con esta vestimenta, ¿cierto? Y de hecho, si lo vemos, todos los puritanos, en su gran mayoría, eran no conformistas. No todos eran presbiterianos, sino que la gran parte, o diría que la gran mayoría, eran no conformistas, ¿correcto? Entonces, bueno, era un ministro no conformista que probablemente le sacaron sus licencias para ser pastor. En la iglesia anglicana tienes una licencia, tiene en este caso una especie de carnet que autoriza un pastor ser pastor, ¿correcto? Nosotros no vemos eso en la escritura, que sea el Estado que tenga que definirnos de cómo un pastor, dónde enseña y dónde no. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante tener en consideración, hermano, que el movimiento no conformista era más grande tal vez de lo que uno podría pensar. Bueno, y mediante su provisión de la asistencia de más de 5 personas que no fueron miembros de una familia de reuniones de ritos religiosos, que no fueron los de la iglesia anglicana, estaban castigadas con 3 meses de encarcelamiento en la primera ocasión, 6 meses en la segunda, y en la tercera la alternativa de destierro a las plantaciones americanas durante 7 años. Lo que acabo de definir, hermano, es como un extracto de la ley del Estado cuando veían a ministros no conformistas presidir un servicio. De hecho, en estricto rigor, si nosotros estuviésemos en Inglaterra, a mí me gusta mucho hacer el ejemplo como real para que pudiésemos entender. Si estuviésemos en Inglaterra, nuestro pastor estaría probablemente preso, encarcelado, o si no, lo envían, si estuviésemos en Inglaterra, en Londres, ¿cierto?, lo envían a Estados Unidos para que pudiese trabajar fuera del reino a las colonias inglesas. ¿Se dan cuenta? A las colonias inglesas de la Nueva Inglaterra. Entonces, vemos que efectivamente es un momento álgido, un momento delicado, un momento que realmente no... Ahora nosotros estamos aquí tranquilos en nuestra congregación, pero en ese tiempo, ser bautista de la línea no conformista, porque hay una conexión directa con ellos, una iglesia, ¿cierto?, independiente, nosotros seríamos mal vistos por el Estado, de hecho seríamos perseguidos. Por eso, hermanos, es importante que pudiésemos tener en consideración de que la libertad, a pesar que fue en el siglo XVII, no fue tan lejos como tal vez al principio, ¿cierto?, de la historia del cristianismo,
siglo XVII, no está muy lejos, que digamos, eh, no había tolerancia respecto a la religión y a la libertad de culto, ¿correcto? En varias oportunidades le he mostrado esto, ¿cierto? El Acta de la Tolerancia, en 1689, una fecha tal vez significativa para nosotros. Por el costado tenemos en este caso una fotografía de lo que en síntesis mostraba lo que era pan de cada día. Arrestos, ¿cierto? A ministros o a iglesias o feligreses, laicos, cuando hablamos de laicos, gente que no es sacerdote, ¿cierto? Pero que estaban agrupándose en este caso en las casas, eran encarceladas, eran eh, eh, presionadas, ¿cierto? Y eran perseguidas. Es una triste realidad donde se gestó el movimiento puritano. Los puritanos vivieron esta realidad, en este caso, y podemos ver que hubo persecución, muerte, ¿cierto? Y un atentado a la dignidad humana, a la libertad, ¿correcto? Por eso entendemos tenemos alerta de que cuando la iglesia y el Estado hacen una especie de complementación, se complementan, ¿cierto?, en gobierno, las cosas no marchan muy bien, porque el oficialismo toma mucho poder. Y entendemos que existe una separación sana, no muy abierta, pero sana. Bueno, el Acta de Tolerancia en 1689 garantizó a los disidentes protestantes una existencia legal junto a la libertad de adoración, gobierno bajo la condición de autosustentarse. Aquí se empezó a hacer ya visible o legal que las iglesias se puedan autosustentar y no depender de las arcas del Estado. ¿Se dan cuenta? La iglesia anglicana consumía, ¿cierto? Designaciones por el Estado, ¿cierto? Que eran riqueza directamente del Estado y lo ocupaba, ¿cierto? Pero las demás iglesias no. Entonces, en esta acta de tolerancia se vio de que podía haber la posibilidad de que los independientes, las iglesias independentistas, pudiesen tener esta libertad, ¿cierto? De autosustentarse. El autosustentarse lo vemos también que es un aspecto bíblico de la propia iglesia. Durante el pasar del tiempo, le fue permitido casarse por sus propios ministros, administrar ofrendas y diezmos y contar con el registro de nacimiento. Mis hermanos, yo creo que esto es algo que tal vez nosotros no lo encontramos como ilógico. ¿Cómo una iglesia podría tener el registro, ¿cierto?, de nacimientos? Hermano, hace 30 años atrás, no, digamos 40 años atrás, la iglesia católica tenía, en el año 1970, creo que en adelante, la iglesia católica es la que administraba el registro civil aquí en Chile, por si no lo sabían. De hecho, se hace una línea geológica, se podría decir, de nuestros antepasados, genealógica de nuestros antepasados, vamos a llegar a un tope hasta el año 1970. Y de ahí para atrás tendríamos que ir a los registros de la iglesia católica. Hoy en día, como dato freak, ¿cierto? Siempre les traigo datos. El dato freak, los mormones capturaron, en este caso, los datos de la iglesia católica y ellos tienen también en su poder, en sus registros, los datos de los antepasados nuestros. ¿Perdón? A nivel mundial. Pero en Chile lo tomaron solamente desde el año 73 hacia atrás. Creo que es así. Pero esto es algo ¿por qué nos debe interesar, hermano? Primeramente, el pastor, nuestro oficial, él puede casar ¿cierto? A personas aquí dentro de la iglesia que se congregan, ¿cierto? En nuestra iglesia. Ya. Los no conformistas no podían casar legalmente. ¿Se entiende, no? No podían, y de hecho, si lo hacían, nuevamente eran llevados a la cárcel. No podían recibir ofrendas visibles, entonces todo era como escondido, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo era como en los clandestinos, ¿cierto? Todo era oculto. ¿Para qué? Para que la iglesia estaba siendo realmente perseguida en esta era. Entonces, no era muy linda la era puritana, no fue una era tranquila donde estaban los puritanos, ¿cierto? Con sus libros, con sus doctrinas, y estaban, ¿cierto?, mirando el cielo y ellos estaban escribiendo. No, ellos estaban siendo perseguidos también. Entonces, tenemos que entender ese punto de que la iglesia constantemente siempre ha sido perseguida. Y definitivamente nos vamos directo al concepto que vamos a revisar el día de hoy, la línea protestante que nos interesa el día de hoy. Y hermanos, les digo, no hay mucha información.
porque es una rama del protestantismo. Cuando se recuerdan del árbol, ¿cierto? El árbol del protestantismo, vimos a los luteranos, vimos a los anabaptistas. ¿A qué más vimos? Bueno, los presbiterianos, ¿cierto? ¿Qué más? Los reformados y los anglicanos. Llevamos 5 ramas del árbol de la reforma protestante, ¿cierto? Y esta es una rama considerable que salió justamente de toda esta, de la era puritana, el congregacionalismo. ¿Qué es el congregacionalismo? Bueno, comenzó entre las iglesias protestantes de Inglaterra en el siglo XVII, siendo su peculiaridad más notoria el derecho y el deber de cada congregación de tomar sus propias decisiones en sus asuntos internos, independientemente de obispos o presbiterios y de cualquier autoridad humana. La designación congregacional se reserva usualmente para aquellas iglesias que sostienen la idea de congregacional como su característica principal. En la fotografía que ven ahí, si bien no quiero aún salirme del continente antiguo, o sea, perdón, de la isla, no quiero salir de Inglaterra aún, porque todavía tenemos que revisar algunas cosas. Y sobre todo mirando un poquito a Holanda, que hay un grupo de reformadores, de reformados, ciertos puritanos que están haciendo algo allá y tenemos que revisarlo también. Hay muy poca información, pero vamos a traer algo. Pero después vamos a tener que irnos al continente americano y después volver otra vez a Inglaterra porque allá otras cosas van a pasar durante este último, desde aquí a 100 años más de donde estamos posicionados en la era puritana, ¿cierto? Bueno, el congregacionalismo, bueno, y ven ahí la fotografía de cómo eran los cultos en ese entonces, en Massachusetts, ¿cierto? Que son unos no conformistas que están ahí haciendo su culto. Ahora hay que distinguir un poquito y tal vez un dato que técnico, pero en realidad habría que también mencionarlo, que habían no conformistas, ¿cierto? No conformistas se entiende que no estoy de acuerdo con algo, pero quiere decir, pero hay como dos sabores, no conformistas separatistas y los no conformistas no separatistas. ¿Qué quiere decir esto? Que habían anglicanos que llegaron en este caso, a Estados Unidos, pero que ellos no querían desligarse del anglicanismo. Pero sí estaban en mutuo acuerdo, en todo, ¿cierto? Tal vez en esa diócesis, de que efectivamente había que reformar esa iglesia. No podía continuar como estaba. Recordemos que el anglicanismo tomó unos tintes más anglo-católicos que calvinistas. De hecho, eran arminianos al 100% y ya estaban teniendo prácticas católicas muy públicamente. Era de la High Church, ¿se recuerdan? No de la Low Church. Ya, pero no lo voy a marear en eso, sino que vamos tal vez a ver un poquito de quién fue el que inició todo esto, o se tiene registro, hermano. ¿Sí? Aquí los registros son muy pocos, pero sí hay nociones, y de hecho hay una conexión directa con ellos, con nosotros como bautistas, con ellos mismos. Pero este hombre también marcó tal vez un puntapié inicial que se llama Robert Brown. El congregacionalismo surgió de una corriente, ¿cierto?, que sabemos ya que hemos explicado que son los puritanos. El principal y primer promotor del congregacionalismo fue Robert Brown, motivo por el cual al principio del movimiento se denominó los brownistas. ¿Correcto? Simplemente eso. Era muy común de que, de hecho, los que adoptaban las doctrinas reformadas se nos digan calvinistas, ¿cierto? Es una costumbre. ¿Por qué? Por la doctrina de Juan Calvino. Ya, lo mismo pasó con Brown, que le decían a los que seguían el modelo congregacionalista, los brownistas. Para ellos era fundamental poner en práctica el principio de la reforma, atención, del sacerdocio de todos los creyentes. Y eso tal vez uno dice, amén, pues sí, yo creo que está bien. Porque cada uno de nosotros, tal vez como padres de familia, somos sacerdotes de nuestro propio hogar. Pero decir esto, hermano, lo que acabo de decir, eso significaba también que me echaran del país y que me lleven a las colonias de Inglaterra, o sea, de Estados Unidos, ¿cierto? Y soy exiliado porque no puedo. ¿Cómo va a decir eso de que el sacerdocio era parte, en este caso, de todos los creyentes? Si eso es por el clero. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener estos puntos, hermano,
a considerar, que un poquito más adelante lo vamos a revisar o profundizar. Con Oliver Cromwell, nuevamente, los congregacionales ganaron prestigio al aliarse por su causa. Recordemos que él era partidario, venía de ellos, era brownista, era un separatista, pero no era presbiteriano. Adoptó un gobierno presbiteriano, pero no era presbiteriano. Algo bien raro, pero en realidad fue así como se desarrolló su gobierno. Oliver Cromwell, ¿cierto? El caballero de Inglaterra. Los congregacionales ganaron prestigio al aliarse, en este caso por su causa, pero su influencia decayó justamente con el término, en este caso, del gobierno de Oliver Cromwell en 1658. El acta de tolerancia, que nosotros vimos hace 2 presentaciones atrás, dice que el acta de tolerancia marcó el inicio y un proceso que finalmente otorgaría plena tolerancia religiosa a los congregacionales y otros disidentes. Tal vez para dar una definición clara de lo que es congregacionalismo, hermanos, el diccionario, en este caso de Oxford, de las iglesias cristianas, dice: el congregacionalismo es aquella forma de gobierno de la iglesia que se basa en la independencia y autonomía de cada iglesia local. Considera representar el principio de la democracia del gobierno de la iglesia. Este tipo de gobierno eclesiástico afirma seguir el principio de la creencia fundamental de que Cristo es única y solamente la cabeza de su iglesia. Ahora, tenemos que considerar algo. Podemos defender, no, podemos ver tal vez similitudes con nosotros en ciertas cosas, pero tenemos que hablar bien fino porque no son en todas. Sobre todo, es cómo se compone una iglesia. ¿Correcto? O la posición del pastor dentro de la iglesia. Y eso se lo quiero dejar un poquito más adelante. ¿Correcto? Siempre les traigo dibujos, unos monitos. ¿Se ve, no? Ahí está. Las sátiras, por hermano, ¿cierto? Las sátiras, que son en este caso representaciones como el meme de ese entonces, ¿cierto? Del oficialismo, dando, en este caso, burlándose, ¿cierto? De los congregacionales. De hecho, me dio mucha risa, hermano, porque en realidad, no sé si alcanza a ver acá, es un burro, por hermano. Son súper pesados los anglicanos en ese entonces, ¿cierto? Pero en realidad lo que quieren decir de que efectivamente, en vez de estar en una catedral, en una iglesia tal vez construida apropiadamente, ¿cierto? Con las arcas del Estado, con su vidrial, con sus cosas, con sus autenticidades de arquitectura, ¿cierto? Ellos se reunían ¿dónde? En cualquier lugar. Mientras ellos definan que es una iglesia. Interesante, ¿no? Y también nos representa, tal vez. Pero sí, bueno, esto es... Me imagino que debe ser ese dibujo, está representando como una especie de cantina, porque veo que es un barril. ¿Correcto? Entonces, se están burlando de ellos. Entonces, ellos están diciendo, mira dónde ellos hacen sus cultos. Ellos hacen sus reuniones en cualquier parte menos donde corresponda, según el anglicanismo, el oficialismo, como tal. ¿Correcto? Bueno, un comentario de Robert Brown decía que todos los cristianos, escuchemos tal vez acá y veamos si es que realmente abrazamos esto o no, o estamos de acuerdo. Todos los cristianos deberían retirarse de la iglesia anglicana, como era entonces, y formar nuevas iglesias incluyendo solo a las personas sinceramente religiosas, que en cualquier compañía de tales creyentes unidos por un pacto público entre sí y con Dios es una verdadera y, en cuanto a la organización concierne, perfecta iglesia, que la autoridad eclesiástica descansa solo en la supremacía de Cristo sobre tales iglesias locales, cuyos miembros son los intérpretes de las enseñanzas de la Biblia y las indicaciones de la providencia divina bajo la prometida guía del Espíritu Santo, que cada iglesia debe tener oficiales escogidos por ellas mismas y teniendo cada miembro iguales derechos que los demás. Un pastor, escuchen eso, un maestro, uno o más ancianos, uno o más diáconos y una o más diaconisas. De todos los miembros de tal iglesia deberían ejercer una mutua y constante supervisión, corrigiéndose unos a otros en sus faltas, que todas las iglesias deberían afirmar el privilegio y cumplir el deber de la comunión y cooperación.
está difícil. Es como que, como que sí y no, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, vamos a verlo. Sí, en realidad esto es, yo no soy congregacionalista, por hermano, yo soy bautista reformado por si acaso. Pero me tengo que vestir un poco de congregacionalismo para poder, en este caso, traer a colación, ¿cierto? Lo que tenemos que revisar el día de hoy. ¿Se recuerdan? Cuando vimos las cruzadas, yo aquí me vestí de cruzado. No, mentira, no me vestí de cruzado. Pero sí, pero tenía que en este caso, entender a los cruzados el por qué hacían tales cosas. ¿Se recuerdan? Pero bueno, tenemos estos tres hombres, hermanos, que fueron clave en el proceso de la sistematización, el avance y ponerse de acuerdo en las cosas que creen los congregacionales. William Bridge, John Owen y Thomas Goodwin. No, Goodwin. Ellos tres participaron, hermanos, en la asamblea de Westminster. Pero ¿cómo no, hermano Cristian? ¿Ellos son presbiterianos? No, no son presbiterianos. Pero en un principio ellos participaron con el propósito de avanzar en una confesión, pero posteriormente se dieron cuenta que al momento del capítulo del gobierno de la iglesia, dijeron, no, creo que tenemos dificultades con esto. Porque los presbiterianos querían un gobierno estatal, ¿correcto? Presbiteriano. Mientras que ellos, movidos por su conciencia, movidos por la teología que ellos abrazaron, movidos también por el concepto eclesiástico, de la eclesiología de propiamente ellos, que de hecho si nosotros vemos documentos de ellos, hablan de la iglesia por doquier, vemos de que habían muchas diferencias entre el punto de vista presbiteriano y el punto de vista congregacional. ¿Correcto? No le estoy hablando del bautismo, no le estoy hablando del pacto, le estoy hablando del gobierno precisamente de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Bueno, existen varios puritanos que participaron en la asamblea de Westminster, ya lo acabo de nombrar. John Owen, que en medio de la creación de la confesión de fe, finalmente optó por un gobierno eclesiástico congregacional. William Bridge estableció y desde un espacio en que la confesión de fe de Westminster tuviese un espacio de tolerancia hacia los congregacionales, y los hermanos presbiterianos dijeron no hubo tolerancia en esa parte, no hubo cabida en la confesión de fe sobre el congregacionalismo, por lo tanto cerraron la puerta con llave y cerraron por dentro, ¿correcto? Bueno, la oposición presbiteriana no acepta el congregacionalismo como oficial en la confesión. ¿Qué se generó después de esto? Estos hombres no se quedaron ahí, hermano. No se fueron para la casa, no fueron, ¿cierto? No fueron a llorar, ¿correcto? A sus hogares, ¿cierto? Sino que hicieron algo. Y esto sucedió ¿cuándo? En 1658 con la confesión de fe de Savoy o Saboya, ¿correcto? El 12 de octubre de 1658 los puritanos independientes emitieron la Declaración de Saboya en el Palacio de Saboya. Este contenido se basó en la confesión de fe de Westminster, ¿correcto? Por eso les digo, no hagamos una cruz a Westminster. El, el audio, perdón, hermano. ¿Está bien? Amén. Bueno, no podemos dejar nosotros a Westminster de lado porque en realidad las confesiones de fe históricas principalmente vienen de ahí, ¿correcto? Pero con modificaciones. Los participantes de la Asamblea General de Westminster, Thomas Goodwin, Philip Nee, William Bridge, Joseph Carrill, William Greenhill y otros participaron en la redacción de la Confesión de Fe de Saboya. Una introducción, hermanos. Yo la busqué, hermanos, por muchos lados en español. No está. La tengo descargada, por si ustedes la quieren tener, se la envío, pero va a tener que traducirla porque está todo completamente en inglés. Ya hay un extracto. Cada confesión de fe generalmente hace como una especie de introducción.
¿En qué? Del por qué se está haciendo esa confesión de fe. Me hubiese gustado, hermano, que tanto Westminster, la confesión de fe de Saboya, la que estamos revisando, y la nuestra, hubiese tenido tal vez más histórica de decir, mira, tal persona hizo esto, esto, y por eso llegamos a esta conclusión. No. Ellos se enfatizaban más que nada no en la historia, sino que en la doctrina. ¿Correcto? Entonces, pero Saboya tiene una pequeña introducción hecha por estos hombres, y uno de estos comentarios dice, sobre Saboya, o sobre el por qué lo están haciendo, que un comité de los lores y de los comunes, eso es el parlamento inglés, etcétera, tome en consideración las diferencias de las opiniones en la asamblea de teología en cuanto al gobierno de la iglesia y procurar una unión si es posible, y en caso de que esto no pudiese hacerse, procurar averiguar de alguna manera hasta qué punto las conciencias tiernas, que no pueden someterse en todas las cosas a la misma regla que se establece, puedan nacer de acuerdo con la palabra y cómo puede estar con la paz pública. Esto hablando respecto a qué tan tolerantes son las diferencias doctrinales con los presbiterianos. ¿Se dan cuenta? Ahora, otro extracto dice, como nuestros hermanos, los ministros de Londres, redactaron y publicaron sus opiniones y aprehensiones sobre el gobierno de la iglesia en todo un sistema. Así que ahora damos la misma cuenta pública en nuestras conciencias y de las reglas por las que hemos practicado constantemente hasta ahora, que aquí hemos redactado y presentamos, por lo cual se verá cuán mucho o cuán poco diferimos en estas cosas en nuestros hermanos presbiterianos. Había un sentido de unidad, había un sentido de tolerancia, ¿cierto? De que se puede vivir en armonía bajo el principio protestante. Van a haber diferencias de opinión, ¿cierto? Presbiterianos y los congregacionales, pero que no tenía que generar discordia, no tenía que generar en este caso una persecución uno del otro, ¿correcto? Pero esa es, en síntesis, la confesión de fe de Saboya. Tal vez algunas diferencias, inevitablemente tuve que hacerlo, hermanos. El punto de vista, por el lado derecho, el punto de vista de cierto extracto, ¿cierto?, de la confesión de fe de Saboya, y por el lado izquierdo, ¿cierto? Sí, el lado izquierdo de la pantalla, para acá, la confesión de fe nuestra, ¿cierto? Nosotros tenemos, dice, una iglesia particular unida y completamente organizada según la mente de Cristo, se compone de funcionarios y miembros, y los oficiales designados, escuchen esto, hay una palabra que dice ahí, se llama oficiales designados por Cristo para ser elegidos y apartados por la iglesia. Estoy viendo aquí por cierto. Esto es confesión de fe nuestra. Así llamados y reunidos para la administración peculiar y la ordenanza y la ejecución del poder o deber que Él les confía a lo que Él les llama para que continúen. Hasta el fin del mundo son los obispos, los ancianos y los diáconos, ¿cierto? Y eso nosotros estamos de acuerdo. Pero mira la diferencia que hay ahí en Savoy. Primeramente, ellos no hablan de oficiales, sino que solamente de miembros. Y finalmente abajo se dice y hace una mención respecto a quién, de que en él les confía a los que le llama para que continúen cumpliendo, y el fin del mundo son pastores, maestros, ancianos y diáconos. Pero no lo agrupan en un, para la redundancia, como un grupo dentro de la membresía, como son los oficiales. Son diferentes puntos de vista respecto a la organización de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es la nuestra y este es puntualmente la de Savoy. Solamente quise mostrarle, no vamos a leerlo, pero efectivamente Savoy, ellos abrazan no un credo bautismo, ellos abrazan un paido bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es, como dice acá, ellos lo hacen diciendo que la eficacia del bautismo no está ligada al momento que se administre, sin embargo, mediante el uso correcto de esta ordenanza, la gracia sometida no solo se ofrece, sino que el Espíritu Santo realmente exhibe y confiere a aquellos que sean mayores de edad o niños. ¿Se dan cuenta? Savoy defiende el paido bautismo y ve el pacto también muy similar a como lo ve en este caso
Westminster. Pero nosotros, por el otro lado, tenemos menos puntos y más conciso. Credo, somos nosotros credo bautistas. Bautizamos a creyentes, diferente a Saboya. ¿Se dan cuenta? Entonces, Savoy o Saboya, una confesión de fe, en este caso válida, una confesión de fe histórica, pero que nos resaltan algunas preguntas tal vez que no tendríamos que tal vez abordarlo y para poder en este caso hacer como una especie de micrófono abierto. A ver qué opinan ustedes o qué podemos llegar en este caso en conjunto, a qué punto de vista podemos llegar en conjunto. Una pregunta a nuestra iglesia local, ¿cierto? ¿El gobierno eclesiástico recae en la iglesia o la pluralidad de ancianos o pastores? ¿Qué dicen ustedes? ¿El gobierno del eclesiástico recae en la iglesia o en la pluralidad de ancianos o pastores? Es para que podamos nosotros pensar. ¿Sí? ¿Puede un grupo de hermanos iniciar una obra? Estamos hablando de una iglesia, ¿no? Hay ciertos puntos de vista y yo creo que está totalmente como apropiado conversar de que viene de esta tal vez herencia, ¿cierto? Del clero. Si no es tal vez ungido por otro pastor, no puede abrir una iglesia. Pero vemos que la iglesia sí, en este caso podría ser naciente en un lugar y la propia iglesia después crece, ¿cierto? Y busca posteriormente a sus pastores. ¿Se dan cuenta? O sea, efectivamente nosotros, bajo el punto de vista bautista, sí podemos nosotros confirmar que efectivamente sí puede haber una iglesia naciente. Se puede en este caso abrir una obra. En un principio tal vez no existan tal vez pastores, pero buscando siempre después que haya o exista una titularidad de un pastor. ¿Correcto? ¿Puede un miembro no pastor dirigir un culto? Bueno, yo estoy aquí, es como me estoy soplando solo, estoy en el frente, ¿no? Ya. Bajo el punto de vista del oficialismo, ¿correcto? No podríamos, porque sería laico, ¿cierto? Entonces el oficialismo, la iglesia anglicana y el propio catolicismo romano también argumenta de que nadie podría estar tal vez enfrente a menos que sea un pastor. Y muchas iglesias abrazan eso, ¿cierto? Pero también están atentando contra un principio el sacerdocio de los propios creyentes, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora hay que hacer una distinción. Westminster o los presbiterianos, ellos no creen en este punto. O sea, solamente los pastores pueden dirigir estudios o pueden pararse para ejercer, en este caso, instrucción, una doctrina, cierto estudio. ¿Se dan cuenta? El presbiterianismo abraza en cierta manera, tal vez de forma plural, pero encierra que solamente sus cleros o los pastores o los ministros pueden solamente enseñar. ¿Se dan cuenta? Nosotros en ese sentido podríamos tener esto en un sentido común con el congregacionalismo, porque abrazamos ese punto de vista. ¿Se dan cuenta? Independencia, hermanos, o anarquía doctrinal. Yo creo que ese punto también, yo puse anarquía doctrinal porque lo saqué de una página que justamente nos atacaba a nosotros o sea, no a nosotros como iglesia, sino que atacaba al movimiento de la iglesia independiente. Porque según ellos, nosotros no tenemos nadie que nos rija. ¿Correcto? Según ellos, según lo que atacan el punto de vista independiente de la iglesia, nos pegan muchísimo con el punto de no pueden. ¿Quién lo regula? ¿A quién rinden cuenta? Por eso muchas iglesias que abrazan este episcopado, ¿cierto? Tienen iglesias pequeñas. O iglesias tal vez como sucursales, se podrían decir, o una iglesia madre, una iglesia hija. Ese concepto la otra vez lo escuché. ¿Por qué? Porque no comprenden y no están de acuerdo con la independencia de cada iglesia. Ahora, nuestro punto de vista, lo vemos a través de la Escritura, por lo que vemos nosotros en la Escritura, de que sí existe una independencia
no dejando a un lado la doctrina, porque el único que gobierna la iglesia es Cristo, ¿correcto? Y la posición del pastor sería una posición totalmente de un supervisor, de un administrador de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante ver estos pequeños detalles que hacen, en este caso, que marcan la distancia con ciertas denominaciones. La independencia, al igual que los congregacionales, estamos totalmente de acuerdo. Somos independientes. ¿Correcto? En ese punto de vista seríamos congregacionales en cierta manera, bajo el punto de vista de la independencia. Sincretismo laico o libertad eclesiástica. Totalmente es una libertad eclesiástica, pues, hermano. No algo que tal vez que tenemos la libertad de poder hacer nosotros lo que queramos, sino que siempre regido por la palabra del Señor. ¿Correcto? Entonces, en síntesis, en conclusión, ¿tenemos nosotros similitudes o ciertas características que podemos tomar de Saboya? Sí. De hecho, la confesión de fe nuestra fue tomada de Westminster y también fue tomada de Saboya. Pero hay ciertos puntos que se empezó, en este caso, a cuadrar. El congregacionalismo no da cabida a los oficiales dentro de la iglesia. No da cabida, sino que da solamente en este caso la función del pastor, pero como oficiales de la iglesia, no. Entonces nosotros estamos como una especie de, como un punto medio. Nosotros miramos la independencia de las iglesias, que es importante, la abrazamos. Pero nosotros también miramos a Westminster y sí confirmamos la pluralidad de ancianos. ¿Se dan cuenta? No desechamos totalmente la total doctrina de Westminster, sino que ahora estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero la ajustamos con Saboya. Y finalmente, es lo que creían más de 100 iglesias bautistas de Londres. La próxima semana, hermanos, nos vamos ya a sumergir justamente a la dominación que tal vez más nos interesa. ¿Cómo o qué creen los bautistas? ¿Cierto? Entonces, pero los bautistas vamos a tener que revisar las dos líneas que en este caso surgieron. La línea de los generales y la línea nuestra, que serían los particulares. ¿Correcto? Hay hartas cosas, tal vez, que se nos pasó decir, el tiempo siempre se nos va, pero quisiera en este caso a ver si alguien tiene una duda, una consulta o aportar tal vez en algo que quisiera contarnos. ¿Alguna pregunta tal vez? Veo que no. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Tenemos un break y iniciamos a las 7 de la tarde nuestro culto evangelístico. Padre bueno.